Lunes, 11 de la mañana. El café todavía estaba caliente cuando encontré el aviso de despido sobre mi escritorio. Braulio Leal debió de dejarlo allí mientras yo iba a por mi segunda taza a la sala de descanso. Sin ceremonias. Sin una llamada de cortesía. Solo un papel con membrete caro de la empresa con mi nombre escrito a máquina en el centro, como un certificado de defunción. Efectivo inmediatamente. Recursos humanos en el piso de abajo. 27 años. Desaparecidos en 5 palabras. Soy Marcos Torres. Tengo 52 años y acaban de despedirme de Impulso Automotriz del Centro, la empresa a la que le había dado la mayor parte de mi vida adulta. El lugar donde había construido algo que importaba, algo que mantenía a la gente segura en las carreteras. El sistema autoseguro, mi creación, mi legado, el trabajo de mi vida. Lo que Braulio Leal no sabía cuando entró en mi oficina exactamente a las 11 de la mañana era que acababa de encender la mecha de una bomba que explotaría en 96 horas y se llevaría con ella su fusión de 8.400 millones de pesos con el Grupo Armadora del Norte. Miré mi reloj. Mi bonificación por rendimiento de 3.600.000 pesos estaba programada para llegar a mi cuenta este viernes a las 11 de la mañana. Braulio probablemente pensó que estaba haciendo una jugada maestra digna de su maestría en el ITAM. Despedir al viejo antes de su gran día de pago, ahorrarle dinero a la compañía. Demostrarle a papá y a la junta que podía tomar decisiones difíciles. Lo que su educación en el ITAM no le enseñó fue a leer la letra pequeña de los contratos redactados por hombres que habían sobrevivido a décadas en las guerras automotrices del Bajío. Esa bonificación no era solo dinero. Era un detonante. Verás, hace 15 años. Francisco Ramírez, fundador de Impulso Automotriz y lo más parecido a un padre que había tenido desde que murió. El mío incluyó una cláusula en mi contrato que nadie más conocía. Francisco venía del sindicato automotriz. El tipo de delegado que se enfrentaba cara a cara con los gerentes de planta por violaciones de seguridad y ganaba. Cuando fundó Impulso Automotriz después de la reducción de personal de Ford a principios de los años 2000. Trajo esa misma mentalidad de luchar por tu gente a la suite ejecutiva. La cláusula era elegante en su simplicidad: una vez que se pagara mi bonificación anual, la propiedad legal total del sistema autoseguro se transferiría automáticamente a mí. No era un gesto simbólico. No era un acuerdo de palabra. Derechos de propiedad intelectual completos, registrados en el Estado, en depósito de garantía, esperando esa confirmación de pago electrónico. Y sin autoseguro, Impulso Automotriz no tenía nada que ofrecer al Grupo Armadora del Norte excepto promesas vacías y las presentaciones de PowerPoint de Braulio. Firmé los papeles del despido sin decir una palabra. Mis manos estaban firmes. Llevaba meses esperando esto, desde que Ricardo Leal trajo a su hijo de 28 años como vicepresidente de Desarrollo Estratégico. El chico me había tenido en el punto de mira desde el primer día. Probablemente vio mi salario y pensó en todas las formas en que podría gastar ese dinero mejor. Al salir, pasé por la oficina de la esquina de Braulio. Estaba al teléfono, gesticulando animadamente a través de las paredes de cristal, probablemente poniendo al día a su padre sobre la brillante medida de recorte de gastos que acababa de implementar. Dejé una pequeña unidad USB negra en mi escritorio, donde pudiera verla. Que pensara que era importante. Esa unidad llevaba vacía 5 años. Cada copia de seguridad real, cada línea de código crítico de autoseguro, cada protocolo de seguridad que hacía que nuestro sistema valiera 8.400 millones de pesos para el Grupo Armadora del Norte, todo estaba bloqueado tras un cifrado biométrico que solo reconocía mi huella dactilar y mi escáner de retina. Caminé por el vestíbulo de Impulso Automotriz por última vez, pasando por la pared de premios de la industria automotriz que habíamos ganado por innovación en ciberseguridad, pasando por las fotos enmarcadas de Francisco con 3 generaciones de ejecutivos automotrices de México, pasando por la recepcionista que me había estado dando los buenos días durante 8 años. Pareció confundida cuando le dije adiós con la cabeza. Afuera, en el frío de febrero, me subí a mi Lobo F-150 y me quedé allí un minuto, con el motor en marcha, observando a la gente entrar y salir del edificio donde había pasado más horas despierto que en mi propia casa. El Bajío tenía uno de esos días grises de invierno en los que el cielo parece estar presionando todo hacia abajo, del tipo que te hace apreciar una cabina de camioneta cálida y asientos con calefacción. En 96 horas, todo esto sería diferente. Conduje a casa por calles que había recorrido durante 27 años,
pasando por el puesto de carnitas donde Francisco y yo solíamos comer y discutir sobre los fichajes del León, pasando por las refaccionarias y los talleres que conformaban el ecosistema al que servíamos. Esta era mi gente, los mecánicos, los ingenieros y los trabajadores de línea que entendían lo que significaba construir algo con tus manos y enorgullecerte de hacerlo bien. Linda estaba en la mesa de la cocina cuando entré, corrigiendo exámenes de geometría de sus alumnos de la preparatoria. Levantó la vista de una pila de papeles cubiertos de tinta roja y con solo una mirada a mi cara lo supo. Déjame adivinar. ¿Braulio? Braulio. ¿Cuál es su excusa esta vez? Le entregué el aviso de despido. Lo leyó 2 veces, su mandíbula tensándose cada vez más. Ese pequeño. Se contuvo, miró hacia la sala de estar donde nuestra nieta de 8 años, Emma, estaba viendo dibujos animados. ¿Ese principito cree que puede tirar a la basura 27 años sin más? Linda ha sido mi esposa durante 26 años. Enseñó matemáticas en la preparatoria durante las peores crisis de la industria automotriz. Me vio trabajar jornadas de 16 horas durante una crisis tras otra. Apoyó cada decisión de mi carrera incluso cuando significaba perderme cenas familiares y planes de fin de semana. Se había ganado el derecho a estar enfadada. Cree que está ahorrando dinero, dije. Me ha despedido antes de que me paguen la bonificación el viernes. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 3.600.000 pesos. Silbó por lo bajo. Eso es la matrícula de la universidad para Emma cuando esté lista. Era la matrícula de la universidad. Linda estudió mi rostro. Después de 26 años, podía leerme como uno de sus libros de texto de álgebra. Pero hay algo más, ¿verdad? Esa mirada que pones cuando vas 3 jugadas por delante en el ajedrez. Me serví una taza de café de grano de Veracruz de la cafetera que ella había preparado, añadí nata como había estado haciendo cada mañana durante 2 décadas. A través de la ventana de la cocina, podía ver el comedero de pájaros que Linda había colgado la primavera pasada, cubierto de nieve pero atrayendo todavía a los cardenales y a rendajos azules que nos recordaban a ambos por qué amábamos esta vieja casa en León. ¿Recuerdas la fiesta de jubilación de Francisco? ¿El discurso que dio sobre proteger lo que habíamos construido? Ese en el que se emocionó hablando del legado y de los compañeros del sindicato que le enseñaron a luchar por los trabajadores, dije. No se refería solo a Impulso Automotriz. Se refería al trabajo. Al sistema autoseguro. Incluyó una cláusula en mi contrato hace 15 años que nadie más conoce. Linda dejó su bolígrafo rojo y me prestó toda su atención. Esta era su voz de maestra, la que significaba que estaba a punto de aprender algo importante. ¿Qué tipo de cláusula, Marcos? Lunes, 2:30 de la tarde. Linda dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. ¿Qué tipo de cláusula? Del tipo que me transfiere la propiedad total de autoseguro en el momento en que se liquida mi bonificación. Parpadeó. ¿Puedes repetirlo? El viernes a las 11 de la mañana, cuando esos 3.600.000 pesos lleguen a mi cuenta, me convertiré en el propietario legal de cada línea de código, cada patente, cada acuerdo de licencia vinculado al sistema autoseguro, expliqué. No Impulso Automotriz. Yo. ¿Y sin ese sistema? El Grupo Armadora del Norte no tiene ninguna razón para pagar 8.400 millones de pesos por Impulso Automotriz. La fusión muere. Linda se reclinó en su silla, procesándolo. Afuera, podía oír a Emma reírse con los dibujos que estuviera viendo. El sonido rebotando en las paredes de nuestra cocina de la misma manera que la risa de Miguel y Sofía lo había hecho hace 15 años cuando eran pequeños. Marcos, eso es. Hizo una pausa. Estás hablando de todo el legado de Francisco. Francisco sabía exactamente lo que estaba haciendo, dije. Estábamos en una pizzería famosa en la carretera a Silao después de pasar toda la noche arreglando una brecha de seguridad para Ford. Esto fue en 2009, justo después de la crisis, cuando nadie sabía si la industria automotriz sobreviviría. Francisco parecía agotado, mayor de sus 58 años. Todavía podía imaginarlo al otro lado de esa cabina de vinilo rojo, con las mangas arremangadas, la gorra del león torcida, hablando entre bocados de pizza sobre el futuro de la ciberseguridad automotriz. Dijo algo que nunca olvidaré: Marcos, he visto demasiadas buenas empresas ser destripadas por gente que no entiende lo que las hace valiosas. Mira lo que pasó con Visteon,
con Delphi. Cuando yo no esté, quiero asegurarme de que el trabajo que estamos haciendo no pueda ser destruido por algún egresado del ITAM que cree que todos son solo números en una hoja de cálculo. Así que te incluyó en el contrato como un mecanismo de seguridad. Exactamente. El acuerdo de transferencia ha estado en depósito de garantía durante 15 años, esperando el detonante adecuado. Francisco pensó que si alguien alguna vez intentaba echarme antes de que yo estuviera listo para jubilarme, aprenderían muy rápido porque eso era un error. Linda negó con la cabeza lentamente. Braulio no tiene ni idea de lo que acaba de hacer. Ninguna, dije. Y en unas 6 horas, cuando el Grupo Armadora del Norte empiece a hacer preguntas sobre la continuidad del personal clave, lo descubrirá por las malas. Subí a mi oficina en casa y encendí mi estación de trabajo. El zumbido familiar de los servidores que había construido a lo largo de los años llenó la habitación como un latido mecánico. En la pantalla principal, abrí un temporizador de cuenta atrás y lo configuré para el viernes a las 11 de la mañana. Aparecieron números rojos: 95 horas, 28 minutos, 14 segundos. Luego hice algo para lo que me había estado preparando desde el día en que Francisco me explicó la cláusula. Abrí una partición segura en mi sistema y accedí a los protocolos automatizados que había construido años atrás. Un seguro, lo había llamado Francisco. Un interruptor de hombre muerto para la era digital. El primer protocolo era un programador de correos electrónicos. Si los derechos de licencia de autoseguro no se renovaban para el viernes a las 11 de la mañana y no podían renovarse sin mí como empleado activo de Impulso Automotriz, se enviaría un mensaje automático a 3 personas clave en el Grupo Armadora del Norte: Catalina Vázquez, su asesora legal principal, Tomás Montero, director ejecutivo del Grupo Armadora del Norte, y David Peña, su director de tecnología, quien había aprobado personalmente la integración de autoseguro. El mensaje era simple y profesional: a partir del viernes, 16 de febrero a las 11 de la mañana, Impulso Automotriz del Centro ya no posee derechos de licencia válidos para el protocolo autoseguro, fundamental para la integración de la fusión con el Grupo Armadora del Norte. Por favor, revisen la sección 12 del acuerdo de fusión con respecto a los requisitos de continuidad del personal clave. Sección 12. La cláusula que enumeraba a 3 empleados de Impulso Automotriz como personal esencial cuya partida antes de la finalización de la fusión desencadenaría derechos de renegociación para el Grupo Armadora del Norte. Mi nombre era el primero en esa lista. Braulio había firmado el acuerdo de fusión hacía 8 meses en una conferencia de prensa ceremonial en el Hotel St. Regis en Reforma, probablemente sin haber leído más allá del resumen ejecutivo. El segundo protocolo era más sutil. Todos los principales medios de noticias de negocios, El Financiero, Expansión, incluso la sección de negocios de El Universal, recibirían un chivatazo anónimo sobre cambios de personal en Impulso Automotriz que afectaban a la fusión con el Grupo Armadora del Norte. Nada específico. Nada que pudiera rastrearse hasta mí. Solo lo suficiente para que los periodistas comenzaran a hacer preguntas que Braulio no podría responder. Me recliné y observé cómo la cuenta atrás avanzaba. 95 horas, 26 minutos, 8 segundos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Alejandro Reyes, uno de nuestros ingenieros senior. Había sido mentor de Alejandro durante 5 años, desde que se graduó de la Universidad de Guanajuato con un título en Ingeniería Informática y el tipo de hambre de aprender que me recordaba a mí mismo a su edad. Sus padres habían venido de Tamaulipas durante el auge automotriz de los años 90, y Alejandro llevaba esa mezcla de ética de trabajo del Bajío y valores familiares que lo convertían en una de nuestras personas más fiables. Señor Torres, me he enterado de lo que ha pasado. Esto está mal. ¿Podemos hablar? Lo llamé de inmediato. Alejandro, no pierdes el tiempo. Señor, Braulio ha estado haciendo preguntas sobre la arquitectura de autoseguro toda la tarde. Hizo que el departamento de sistemas intentara acceder a sus directorios seguros. ¿Lo consiguieron? Ni de cerca. Pero está entrando en pánico. Empezó a hablar de traer consultores externos, quizás contactar a competidores para licenciar sistemas similares. Eso era interesante. Braulio ya estaba buscando alternativas, lo que significaba que era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la propuesta de valor de Impulso Automotriz dependía enteramente de autoseguro. ¿Qué le dijiste? Que autoseguro no es solo software, es una solución integrada de hardware y software con protocolos de cifrado propietarios. No se puede cambiar sin más,
como si fueran balatas. Alejandro era inteligente. Demasiado inteligente para quedarse en Impulso Automotriz mucho más tiempo bajo el liderazgo de Braulio. Buena respuesta, dije. Alejandro, quiero que sepas algo. Pase lo que pase en los próximos días, tienes un futuro brillante en esta industria. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Señor, ¿está diciendo lo que creo que está diciendo? Estoy diciendo que mantengas abiertas tus opciones. Después de colgar, me di cuenta de que Alejandro recibiría una llamada pronto. Braulio necesitaría a alguien que asumiera mis responsabilidades, al menos temporalmente. Alejandro era la elección obvia, joven, talentoso, técnicamente capaz. Braulio probablemente le ofrecería un ascenso, quizás incluso mi antiguo puesto. Esperaba que Alejandro fuera lo suficientemente inteligente como para hacer las preguntas correctas antes de aceptar. Martes, 6:15 de la mañana me desperté antes de que sonara la alarma, como había estado haciendo durante 27 años. Las viejas costumbres tardan en morir. Linda todavía dormía, así que bajé en silencio y preparé café. La casa se sentía diferente de alguna manera. Más ligera, quizás. O quizás solo era yo. Afuera, por la ventana de la cocina, podía ver a doña Carmen, al otro lado de la calle, raspando el hielo del parabrisas de Susuru. Había sido nuestra vecina durante 12 años, una secretaria jubilada que todavía conducía a misa cada mañana en la parroquia de San Juan. Gente normal haciendo cosas normales mientras mi mundo profesional estaba a punto de implosionar. Mi teléfono tenía 2 llamadas perdidas de números desconocidos y 3 correos electrónicos sin leer. Borré los mensajes de voz sin escucharlos. Los correos eran de periodistas, El Universal, El Financiero y alguien de Reuters que de alguna manera había conseguido mi dirección personal. La cuenta atrás en mi ordenador marcaba 76 horas, 45 minutos, 22 segundos. Estaba a la mitad de mi primera taza de café de grano cuando mi correo electrónico sonó. Un mensaje de un reportero de Expansión. El asunto decía: cambios de personal en Impulso Automotriz, solicitud de comentarios. El correo era profesional pero directo. Señor Torres, he recibido información que sugiere cambios recientes de personal en Impulso Automotriz relacionados con la fusión pendiente con el Grupo Armadora del Norte. Fuentes de la industria indican que estos cambios pueden afectar a los plazos de integración técnica. ¿Estaría disponible para una breve conversación telefónica para discutir el posible impacto? Respondí con una sola frase. Sugeriría preguntar al equipo directivo de Impulso Automotriz sobre el cumplimiento de la sección 12 y los requisitos de personal esencial. Eso sería todo lo que se necesitaría. El reportero era bueno, del tipo que realmente leía los acuerdos de fusión en lugar de simplemente copiar comunicados de prensa. Encontraría la sección 12, la contrastaría con los cambios de personal y comenzaría a hacer preguntas incómodas. Mi teléfono sonó a las 8 de la mañana en punto. Martes, 8 de la mañana. Catalina Vázquez del Grupo Armadora del Norte. Reconocí el prefijo de la Ciudad de México antes de contestar. Señor Torres, gracias por atender mi llamada. Soy la asesora legal principal del Grupo Armadora del Norte. Nos han surgido algunas preguntas sobre la fusión de Impulso Automotriz, específicamente en lo que respecta a los requisitos de personal clave. Mantuve la voz neutra. ¿La sección 12? Está familiarizado con ella. Debería estarlo. Mi nombre es el primero en la lista. Una pausa. Sí, lo es. Señor Torres, parece haber cierta confusión sobre su situación laboral actual con Impulso Automotriz. Nuestros registros lo muestran como personal esencial para la integración, pero hemos recibido información contradictoria. ¿Qué tipo de información contradictoria? Un periodista llamó esta mañana preguntando sobre cambios de personal que afectan al calendario de la fusión. Cuando contactamos a Impulso Automotriz para una aclaración, nos dijeron que ya no estaba en la empresa desde ayer. Dejé que eso quedara flotando en el aire un momento. Eso es correcto. Señor Torres, si ya no es empleado de Impulso Automotriz, eso crea complicaciones sustanciales para el acuerdo de fusión. La sección 12 establece específicamente que las salidas de personal esencial desencadenan derechos de renegociación. Estoy familiarizado con el lenguaje. Entonces entiende nuestra posición.
Necesitamos verificar el estado actual de todos los acuerdos de licencia vinculados al personal esencial, en particular el sistema autoseguro. Tendrá que pedirle esas certificaciones a Impulso Automotriz. Lo hemos hecho. Están teniendo dificultades para localizar los certificados actuales. Casi sonreí. Braulio probablemente estaba destrozando archivadores en ese momento, buscando documentos que no existían donde él pensaba que deberían estar. Es una lástima. Señor Torres, seré directa. El Grupo Armadora del Norte ha invertido 14 meses y considerables recursos en esta fusión basándose en las representaciones sobre las capacidades de Impulso Automotriz. Si hay problemas con la licencia de autoseguro. Señora Vázquez, no puedo hablar sobre el estado actual de las licencias de Impulso Automotriz. Ya no soy un empleado. Después de colgar, me recliné y miré el temporizador de cuenta atrás. 74 horas, 12 minutos, 33 segundos. En lugar de esperar más llamadas, decidí tomar un enfoque diferente. Abrí mi portátil y redacté un correo electrónico detallado a Gerardo Ponce, el miembro más antiguo de la Junta de Impulso Automotriz y el tipo que había estado allí desde que Francisco fundó la empresa. Gerardo, supongo que estás recibiendo noticias del Grupo Armadora del Norte sobre los problemas de cumplimiento de la sección 12. Como sabes, mi partida desencadena ciertas obligaciones contractuales que pueden afectar a los acuerdos de licencia de Impulso Automotriz. Si la Junta quiere discutir opciones antes de la fecha límite del viernes, estoy disponible. Pero no a través de Braulio. Marcos. Lo envié y esperé. Martes, 11:30 de la mañana. Linda me encontró en mi oficina, mirando el temporizador de cuenta atrás mientras escuchaba una estación de noticias local en la radio, algo que no había tenido tiempo de hacer en años. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Sinceramente, diferente de lo que esperaba. Pensé que estaría más enfadado. En cambio, solo me siento cansado. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 27 años y finalmente la hubiera soltado. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la que los empleados solían ocupar cuando necesitaban ayuda con problemas imposibles. ¿Te ha estado molestando el pecho? Me toqué el esternón por reflejo. La opresión había estado ahí durante meses, el estrés manifestándose de maneras que mi cuerpo de 52 años ya no podía ignorar. Un poco. Nada serio. Marcos, recuerda lo que dijo el doctor Silva en tu último chequeo. La prediabetes, la presión arterial. Dijo que necesitabas reducir el estrés antes de que se convirtiera en algo peor. Lo recuerdo. ¿De verdad? Porque llevo 3 años escuchando promesas sobre bajar el ritmo. Sigues atendiendo llamadas durante las fiestas de cumpleaños de Emma, sigues trabajando los fines de semana cuando se supone que debemos estar juntos. Tenía razón. Me había perdido demasiadas cenas familiares, demasiadas obras de teatro escolares, demasiados momentos que importaban porque algún sistema estaba caído o algún cliente estaba en pánico. Esto es diferente, Linda. Se trata de proteger lo que Francisco construyó. Ah, sí. ¿O se trata de demostrarte a ti mismo que 27 años significaron algo? Eso me dolió más de lo que quería admitir. Una parte de mí, quizás una gran parte, necesitaba ver a Braulio fracasar. Necesitaba que entendiera la magnitud de lo que había desechado con su crueldad casual. Quizás ambas cosas. Entonces acábalo. Pero cuando esto termine, cuando ese temporizador llegue a cero y pase lo que tenga que pasar, habrás terminado. De verdad. No más llamadas a medianoche, no más emergencias de fin de semana, no más elegir el trabajo por encima de la familia. Trato hecho. Mi teléfono vibró con la respuesta de Gerardo: teleconferencia programada para las 2 de la tarde, Ricardo estará allí. Necesitamos soluciones, no problemas. Martes, 2 de la tarde. La teleconferencia fue tensa desde el primer minuto. Ricardo Leal sonaba como si hubiera envejecido 10 años desde ayer. Marcos, primero quiero disculparme por las acciones de Braulio. Fueron inexcusables. Disculpa aceptada, Ricardo. Gerardo intervino. Marcos, necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. El Grupo Armadora del Norte está pidiendo documentación que no podemos localizar. Sus abogados están usando palabras como incumplimiento sustancial
y rescisión de contrato. Los certificados de licencia de autoseguro están en una partición segura vinculada a mis credenciales de empleado. Cuando mi acceso fue revocado ayer, el sistema se bloqueó automáticamente. ¿Puedes desbloquearlo? Podría. Pero eso requeriría que me reincorporaran como empleado, lo que contradeciría el despido que Braulio firmó ayer. Ricardo se aclaró la garganta. ¿Y si te ofreciéramos un contrato de consultoría? Temporal, solo para ayudarnos a superar la fusión. ¿A qué tarifa? Estábamos pensando en 40.000 pesos al día. Hice los cálculos rápidamente. Se suponía que la fusión se cerraría en 6 semanas. Incluso a 40.000 pesos al día durante 42 días, no se acercaría al valor de lo que sería mío por completo en 2 días. Ricardo, es generoso, pero no resuelve el problema de fondo. ¿Qué es? Braulio me despidió para ahorrar 3.600.000 pesos. Pero el pago de mi bonificación no es solo una compensación, está contractualmente vinculado a los derechos de transferencia de propiedad intelectual que Francisco negoció hace 15 años. Silencio sepulcral en la llamada. Gerardo finalmente habló. ¿Transferencia de propiedad intelectual a quién? A mí. Personalmente. Marcos, dijo Ricardo con cuidado, ¿estás diciendo que si tu bonificación se paga el viernes por la mañana, serás el dueño de autoseguro? Estoy diciendo que Francisco fue muy meticuloso a la hora de proteger los activos principales de la empresa de una adquisición hostil o una gestión incompetente. Más silencio. Luego Gerardo, Dios mío, Francisco. ¿Qué hiciste? Miércoles, 10 de la mañana. Las acciones de Impulso Automotriz abrieron con una caída del 15% desde el cierre del lunes. Los medios financieros comenzaban a prestar atención. CNBC emitió un segmento que mencionaba interrupciones de personal en varias empresas automotrices, citando específicamente a Impulso Automotriz. Para el mediodía, las acciones habían caído otro 8%. Caída total, aproximadamente un 22% en 2 días. Mi teléfono sonó. Alejandro Reyes. Señor Torres, quería que supiera algo. Braulio me ofreció su antiguo puesto ayer. Director de tecnología, 4.400.000 pesos de salario. Felicidades. Lo rechacé. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando le hice preguntas básicas sobre la arquitectura de autoseguro, no pudo responderlas. Seguía diciendo que lo resolveríamos durante la transición. ¿Un puesto de director de tecnología donde no puedo obtener respuestas claras sobre nuestro producto principal? Eso no es un ascenso, es prepararme para el fracaso. ¿Qué le dijiste? Que no trabajo por títulos, trabajo para personas que entienden la tecnología de la que son responsables. Mi padre no vino de San Luis Potosí y trabajó en la planta de General Motors durante 20 años para que yo aceptara trabajos de gente que no respeta el trabajo. Algo se aflojó en mi pecho. Alejandro entendía de qué se trataba realmente esto: respeto por el oficio, por el conocimiento, por los años que se necesitan para construir algo significativo. Alejandro, esa fue la decisión correcta. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Va a sobrevivir Impulso Automotriz a esta fusión? Miré el temporizador de cuenta atrás. 46 horas, 18 minutos, 3 segundos. Eso depende enteramente de las decisiones que se tomen en los próximos 2 días. Pero, Alejandro, pase lo que pase, tú estarás bien. Tienes las habilidades y el carácter para triunfar en cualquier lugar. Gracias, señor. Eso significa más de lo que se imagina. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado. Esto ya no se trataba solo de Braulio, ni siquiera de mi propia vindicación. Se trataba de gente como Alejandro, que merecía trabajar para empresas que valoraran sus contribuciones en lugar de verlos como partidas en una hoja de cálculo. Miércoles, 4:30 de la tarde, llegó un correo electrónico de Tomás Montero, director ejecutivo del Grupo Armadora del Norte. Señor Torres, el Grupo Armadora del Norte está preparado para discutir acuerdos alternativos para la licencia de autoseguro, que no dependan de la estructura corporativa de Impulso Automotriz. ¿Estaría disponible para una conversación confidencial? T. Montero. La cuenta atrás marcaba 42 horas, 30 minutos,
15 segundos. Me quedé mirando ese correo durante 10 minutos antes de responder con una sola línea. Estaré disponible el viernes después de las 11 a.m. Jueves, 6:30 de la mañana me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando contra la mesita de noche. Linda se movió a mi lado, pero no se despertó. El identificador de llamadas mostraba a Gerardo Ponce. Marcos, tenemos que hablar. Buenos días, Gerardo. La Junta tuvo una sesión de emergencia anoche que duró hasta las 2 de la madrugada. Braulio ha sido suspendido a la espera de una revisión. Ricardo está. Bueno, digamos que le está costando aceptar las decisiones de su hijo. Lamento oír eso. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que has orquestado toda esta situación. Gerardo no se equivocaba. Francisco me había dado las herramientas hace 15 años, pero yo había elegido usarlas. Gerardo, Braulio me despidió para ahorrar 3.600.000 pesos. Lo que sucedió después fue simplemente el negocio respondiendo a las realidades contractuales. ¿Simplemente el negocio? Marcos, casi destruyes una empresa que emplea a 847 personas. Gente con familias, hipotecas, hijos en la universidad. Eso dolió porque era verdad. En mi enfoque en la arrogancia de Braulio, había perdido de vista a todos los demás que se verían afectados por el colapso de Impulso Automotriz. Los empleados no eran mi objetivo. Pero son daños colaterales. Y eso importa. Me senté en la cama, con cuidado de no despertar a Linda. A través de la ventana del dormitorio, podía ver la escarcha cubriendo el césped de nuestro vecino, el tipo de mañana de febrero que hace que el Bajío se sienta como el fin del mundo. ¿Qué propones? Vuelve. No como empleado, como consultor. Ayúdanos en la transición con el Grupo Armadora del Norte. Pero necesito saber, ¿puedes realmente transferir esos derechos de licencia de vuelta a Impulso Automotriz? Miré mi teléfono. El temporizador de cuenta atrás marcaba 28 horas, 30 minutos, 12 segundos. La transferencia se produce automáticamente cuando mi bonificación se liquida el viernes por la mañana. Después de eso, soy el dueño de Autoseguro por completo. Pero ser el dueño no significa que no pueda licenciarlo de nuevo a Impulso Automotriz. ¿En qué términos? Eso depende. ¿Braulio está fuera permanentemente? La Junta tomará esa decisión el viernes por la mañana. Pero dadas las circunstancias. Sí, creo que Braulio está acabado. Entonces podemos hablar. Jueves, 2 de la tarde. Linda me encontró en el patio trasero, sentado en la vieja mesa de picnic que Francisco me había ayudado a construir hace 10 años, viendo a Emma construir un fuerte de nieve con los hijos de los vecinos. Sus risas se extendían por el patio helado como música. ¿En qué piensas? Solo pienso en lo que Francisco querría que hiciera. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su champú, la misma marca que había usado desde que nos casamos. ¿Y qué es eso? Proteger el trabajo y a la gente que lo hace. Pero no necesariamente la empresa. ¿Cuál es la diferencia? La empresa es solo una estructura legal. El trabajo autoseguro, la tecnología, la innovación es más grande que Impulso Automotriz. Francisco siempre decía que el trabajo nos sobreviviría a todos. Emma nos saludó desde su fuerte de nieve, con las mejillas rojas por el frío, pero con una sonrisa tan radiante como el verano. Va a necesitar dinero para la universidad en 10 años, dijo Linda en voz baja. Lo sé. Y vamos a necesitar seguro médico cuando nos jubilemos. También lo sé. Así que, sea lo que sea que decidas mañana, decídelo con la cabeza fría. No solo con el corazón. Esa noche, Tomás Montero llamó personalmente. Señor Torres, quería hacer un seguimiento de mi correo electrónico. El Grupo Armadora del Norte está preparado para ofrecerle un acuerdo de consultoría directa para el desarrollo e implementación de autoseguro. Contrato de 3 años, 160 millones de pesos de compensación total. Casi se me cae el teléfono. 160 millones de pesos era más dinero del que ganaría en el resto de mi carrera en Impulso Automotriz. Es generoso. Construyó algo extraordinario. Queremos asegurarnos de que continúe evolucionando. ¿Y qué hay de Impulso Automotriz?
Impulso Automotriz recibiría una tarifa de licencia por las implementaciones existentes, pero el desarrollo futuro se gestionaría a través de su empresa de consultoría. Pensé en las palabras de Gerardo. En las 847 personas de Impulso Automotriz. En Alejandro Reyes rechazando la oferta de Braulio porque creía en hacer las cosas bien. Señor Montero, déjeme preguntarle algo. ¿Este acuerdo de consultoría incluiría la contratación de personal técnico adicional? ¿Gente con la que me gustaría trabajar? Absolutamente. Querríamos que formara un equipo. Entonces, programemos una conversación formal para el viernes por la tarde. Viernes, 10 de la mañana estaba de pie en el vestíbulo de Impulso Automotriz por primera vez desde el lunes, con un gafete de visitante prendido en mi chaqueta. La recepcionista sonrió nerviosamente al verme. ¿Señor Torres? Lo están esperando en la sala de juntas. A Gerardo estaba allí, junto con Ricardo Leal y otros 3 miembros de la junta que reconocí. Tomás Montero había conducido desde la Ciudad de México. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Ricardo se levantó cuando entré. Parecía que había envejecido 5 años en 5 días. Marcos, te debo una disculpa. Las acciones de Braulio fueron inexcusables. La Junta votó por unanimidad esta mañana, su empleo queda rescindido, con efecto inmediato. Lamento que se haya llegado a eso. ¿De verdad? Porque no estoy seguro de que mi hijo haya aprendido nada de esto, excepto que su padre no puede protegerlo de sus errores. Eso fue más duro de oír de lo que esperaba. Ricardo era un buen hombre que había convertido a Impulso Automotriz en algo significativo después de que Francisco se jubilara. No merecía ver a su hijo destruirlo. Tomás Montero fue directo al grano. Señor Torres, necesitamos saber el estado actual de la licencia de autoseguro. ¿Puede restaurar el acceso de Impulso Automotriz? Abrí mi portátil e inicié sesión en la partición segura que había creado años atrás. Mi reloj marcaba las 10:58 de la mañana. 2 minutos para que se liquidara mi bonificación. Puedo transferir los derechos de licencia de vuelta a Impulso Automotriz, dije. Pero tengo algunas condiciones. Dinos cuáles, dijo Gerardo. Primero, Alejandro Reyes es ascendido a director de tecnología inmediatamente. Él entiende la arquitectura de autoseguro mejor que nadie, excepto yo, y tiene el carácter para liderar el desarrollo técnico de manera responsable. ¿Hecho? Segundo, Impulso Automotriz establece un programa de mentoría técnica. No más sistemas críticos dependiendo de puntos únicos de fallo. Ricardo asintió. Eso tiene sentido. Tercero, seré consultor en la integración del Grupo Armadora del Norte durante 6 meses. A tiempo parcial, principalmente en remoto. Después de eso, me jubilo. De acuerdo. Mi teléfono vibró exactamente a las 11 de la mañana. Notificación del banco. $360,000 pesos depositados en cuenta de cheques. El temporizador de cuenta atrás en mi portátil parpadeó en verde y mostró, transferencia completa. Fui el dueño de autoseguro. Durante unos 30 segundos. Abrí la interfaz de transferencia de licencias e introduje las credenciales corporativas de Impulso Automotriz. Otro escaneo biométrico. Otra autorización de transferencia. Impulso Automotriz del Centro ahora posee plenos derechos de licencia para el sistema autoseguro, anuncié. El alivio en la sala era palpable. Sin embargo, continué, también he aceptado la oferta de consultoría de Tomás Montero para el desarrollo futuro de autoseguro. Impulso Automotriz se encargará de las implementaciones actuales y de la integración del Grupo Armadora del Norte. Mi equipo trabajará en los sistemas de próxima generación. Miré alrededor de la sala. Todos ganan. Impulso Automotriz mantiene la fusión. El Grupo Armadora del Norte obtiene su tecnología. Los empleados conservan sus trabajos. Y yo me jubilo en mis propios términos. Viernes, 7 de la tarde. Linda y yo nos sentamos en nuestro porche trasero a pesar del frío de febrero, compartiendo una bohemia oscura y viendo el atardecer sobre el horizonte de la ciudad. Emma estaba dentro, en una videollamada con sus padres sobre el fuerte de nieve que había construido. ¿Qué se siente?, preguntó Linda. Diferente de lo que esperaba. Pensé que me sentiría más vindicado. En cambio, solo me siento aliviado.
¿Alivio del bueno o del malo? Del bueno. Como si por fin hubiera soltado algo pesado que llevaba cargando durante años. Mi teléfono había estado en silencio toda la tarde. Sin llamadas de crisis, sin reuniones de emergencia, sin fallos de sistema que requirieran atención inmediata. Por primera vez en 27 años, los problemas de impulso automotriz no eran mis problemas. ¿Qué vas a hacer con 6 meses de consultoría a tiempo parcial? Entrenar a Alejandro. Documentarlo todo. Formar un equipo que pueda innovar sin mí. Asegurarme de que lo que Francisco y yo construimos pueda sobrevivir y crecer. ¿Y después de eso? Después de eso, nos vamos a la Huasteca Potosina. Pasamos un mes allá. Le enseño a Emma a pescar como es debido. Recuerdo lo que se siente al despertarse sin un temporizador de cuenta atrás en la cabeza. Linda sonrió y se apoyó en mi hombro. ¿Crees que Braulio ha aprendido algo de esto? Quizás. Tiene 28 años. La gente puede cambiar si quiere. Ricardo es un buen padre, se asegurará de que Braulio tenga otra oportunidad de hacerlo mejor. Suenas casi compasivo. Francisco siempre decía que todo el mundo merece una oportunidad de aprender de sus errores. Incluso los egresados del ITAM que toman malas decisiones bajo presión. En mi bolsillo, mi teléfono vibró una vez con un mensaje de texto de Alejandro Reyes: gracias, señor. No lo decepcionaré. Sonreí y guardé el teléfono sin responder. Alejandro ya no necesitaba mi aprobación. Se había ganado su oportunidad. La cuenta atrás había terminado. Por primera vez en décadas, el tiempo volvía a pertenecerme. Desde dentro de la casa, podía oír a Emma reírse de algo en su videollamada. El sonido mezclándose con el zumbido distante del tráfico y el suave crujido del columpio del Porsche que Linda y yo habíamos instalado hace 15 años. Algunas cosas, me di cuenta, valían más que cualquier fusión, cualquier sistema, cualquier carrera de 27 años. Valía la pena volver a casa por algunas cosas. Y algunas lecciones vale la pena aprenderlas por las malas, incluso si no eres tú quien tiene que aprenderlas.